Un crucero de lujo, pasajeros enfermos, muertes misteriosas y un virus que hizo al mundo preguntarse, ¿estamos viendo el inicio de otra pandemia o una alarma exagerada? En medio del océano, lejos de hospitales y lejos de respuestas, algo empezó a salir mal a bordo del MV Hondas. Primero fue un malestar extraño, luego fiebre, después el tipo de silencio que solo aparece cuando la gente empieza a preguntarse si está atrapada con algo mortal. Las noticias explotaron rápido. Un crucero, un brote, varios países involucrados, y de inmediato apareció la comparación inevitable: COVID. Pero esta historia no empieza con una pandemia global, empieza con un espacio cerrado, miedo creciente y una pregunta que nadie podía contestar con certeza en las primeras horas. ¿Qué estaba contagiando a estas personas? El barco había partido desde Sudamérica en una travesía que prometía aventura y paisajes extremos. Para muchos pasajeros era un viaje soñado, una experiencia exclusiva, lejos del ruido del mundo. Pero en cuestión de días, ese sueño empezó a convertirse en una pesadilla flotante. A bordo comenzaron a aparecer síntomas preocupantes: fiebre, problemas gastrointestinales. En algunos casos la situación empeoró con rapidez hasta convertirse en neumonía grave, dificultad respiratoria y shock. Lo más alarmante no era solo la gravedad, era la incertidumbre. Cuando no sabes contra qué luchas, el miedo se multiplica. Entonces llegó la palabra que cambió todo: hantavirus. Para muchos era un nombre casi desconocido, pero para epidemiólogos y autoridades sanitarias encendía señales de alerta inmediatas. Los hantavirus suelen estar asociados a roedores y a exposición a sus excrementos o secreciones. No son virus que normalmente se propaguen como la gripe o como el coronavirus. Y ahí nació la controversia. Si el hantavirus normalmente no se transmite fácilmente entre humanos, ¿cómo podía aparecer un grupo de casos en un crucero? La respuesta estaba en una variante específica: el virus Andes, una cepa conocida por su capacidad limitada de transmisión entre personas, sobre todo en contactos estrechos y prolongados. Eso no significa que el mundo estuviera frente a una nueva pandemia, y aquí es donde muchas narrativas en redes comenzaron a chocar con la evidencia científica. Mientras algunos titulares alimentaban el pánico, la Organización Mundial de la Salud insistía en algo clave: esto no era otro COVID. El riesgo para la población general, dijeron, seguía siendo bajo. Pero bajo no significa cero, y para las personas atrapadas en ese barco, el riesgo se sentía aterradoramente real. Hubo evacuaciones médicas, aislamiento, seguimiento de contactos y coordinación internacional entre varios países, desde Sudáfrica y Cabo Verde hasta España, Países Bajos, Reino Unido y Argentina. En ese momento, la historia dejó de ser solo médica, se volvió política, mediática y emocional. Cada actualización generaba nuevas teorías. ¿Se estaba minimizando la amenaza para evitar el pánico? ¿O se estaba exagerando un brote limitado para conseguir clics y audiencia? En crisis sanitarias, la batalla no es solo contra el virus, es también contra la desinformación. Los expertos fueron claros con el matiz más importante de toda esta historia. Una cosa es un brote serio en un entorno cerrado, otra muy distinta es un virus con capacidad de expandirse de forma explosiva por el mundo. Según WHO, la transmisión del virus Andes entre humanos suele requerir contacto cercano y prolongado, no encuentros casuales. Esa diferencia lo cambia todo. Aún así, el episodio dejó una imagen poderosa: un barco avanzando hacia puerto, pasajeros observados, autoridades esperando, y el planeta mirando, intentando decidir si debía entrar en pánico o respirar. Esa tensión explica por qué esta historia se volvió global en cuestión de horas. Con el paso de los días, las autoridades reforzaron el mensaje: monitoreo sí, alarma total no.
Incluso WHO señaló que con la información disponible no recomendaba restricciones de viaje o transporte. Ese detalle fue crucial porque mostró que la respuesta oficial seguía enfocada en contener un clúster, no en prepararse para una catástrofe mundial. Sin embargo, la pregunta que permanece es incómoda. ¿Qué tan preparados estamos realmente para detectar un brote raro en un mundo donde miles de personas cruzan fronteras cada día? Porque aunque este caso no sea el inicio de una pandemia global, sí revela algo inquietante. Basta un puñado de casos en el lugar equivocado para sembrar miedo internacional. Y quizás esa sea la verdadera historia, no solo un virus en un crucero, sino un planeta traumatizado por su pasado reciente, reaccionando al instante ante cualquier señal de peligro. Después de COVID, ya no vemos un brote como una noticia lejana, lo vemos como una advertencia. Hoy el caso sigue bajo vigilancia, pero el consenso oficial es claro. Brote serio, sí. Nueva pandemia mundial, no. Aún así, queda una pregunta que divide a expertos, medios y audiencia por igual. ¿Esta vez reaccionamos con prudencia o con pánico condicionado por el recuerdo de 2020?